¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a su canal, yo soy Bessin y hoy les traigo el nuevo mesh que vamos a tener disponible en el juego. El primo hermano, el padrastro, el rey de este caso de Killshot. Ok, pues tenemos una versión mejorada, ¿vale? Vamos en primer lugar a analizar lo que es el diseño, el cual está pues bastante interesante. El nombre de este mesh es Nomad, ok. No sabemos el por qué este nombre, todavía pues no lo he podido descifrar. Pero pues miren que tiene pues un estilo pues súper futurista, ok. Bastante avanzado y sobre todo pues muy aerodinámico, ¿okay? Igualmente hay que destacar lo que es esa esfera que tiene justamente en la parte inferior, el cual pues funciona como rueda literalmente, ¿ok? Cuando pasamos en este caso que son los datos pues más importantes, pues tenemos que es un mesh legendario, que es explorador, con una capacidad de energía máxima de 24, que es literalmente pues una versión mejorada de Killshot, ¿vale? Y si hablamos en este caso de lo que es su habilidad, se llama carga en cadena. Se lo dejo por acá para que lo puedan leer. Pero pues básicamente, chicos, es una doble carga de melee. Pero no es tan fácil como parece. Para poder obtener acceso a la segunda carga, ok, tienes que impactar a un enemigo, ok. Si utilizas la carga sin impactar a un rival, vas a tener una sola, tal cual una carga como la de un Killshot común y corriente, ok. Pero sin esa carga, la primera impacta contra un rival, luego vas a tener automáticamente al instante una segunda carga más, es decir, como un doble choque, ¿vale? Ya tienen lo que son las estadísticas. Miren que al máximo pues tiene 181.800 puntos de vida, lo cual no está nada mal. Pude notar que es un mesh bastante resistente, ok, en comparación a sus primos hermanos, ok. Entonces pues muy atento con este detalle porque puede volver al meta esa experiencia que teníamos con Killshot anteriormente, pero en este caso pues con Nomad, ok. Acá pues les muestro todo el conjunto de skins que vamos a tener disponibles para este mesh. Sé que hay jugadores que no son amantes ese tipo de cosas, pero pues hay otra parte de la comunidad del cual pues yo me uno, el cual pues las skins a veces pues suelen ser pues bastante interesantes, ¿no? Como esa nueva que teníamos de Ash Walker, igualmente pues la skin legendaria de Nomad, que pues tiene pues un toque como más militar, ok, que me parece que le queda bastante bien, ok. Esta nueva temática, estos nuevos diseños, a mí en lo personal me gusta, me agrada que sea como un poco más serio, como un poco más bélico, guerra, armamento y demás, ¿okay? Creo que eso pues me parece que está genial para el juego. Acá pues tenemos lo que es el proceso de mejora en cámara rápida, lo llevamos completamente al máximo. Y antes de pasar al gameplay, me gustaría pues mostrarles esta pequeña comparación rápida entre Slingshot, Killshot y Nomad, completamente al máximo, ¿ok? Tenemos 94.000 de vida para Slingshot, 167.000 para Killshot y 254.000 para Nomad, ¿ok? Todos con pilotos legendarios al máximo, lo cual estamos viendo acá que es lo máximo que estos tres mesh pueden llegar. Quizás verlos en un hangar sería pues muy interesante, sería uno de los hangares más rápidos. Y creo que sería pues una muy buena idea para poder traer al canal, ver cómo funciona este tipo de hangares con tres mesh exploradores con una velocidad increíble, ¿no? Principalmente, por ejemplo, para arenas como puntos de control puede ser una idea algo descabellada, pero al mismo tiempo puede ser algo interesante de ver, ¿ok? Vamos en primer lugar con este gameplay, chicos. Nomad, ¿vale? Este nuevo mesh explorador legendario. Vamos con Rosa también, solo piloto épico con implantes épicos, ¿ok? Y aún así sigue siendo pues un mesh bastante resistente. En diferentes ocasiones vamos a ver cómo funciona lo que es la habilidad, que creo que es lo más interesante de él. Como les dije, es sumamente similar a la de Killshot, pero tiene pues esa doble carga, ¿ok? Pero tiene un truco, ¿ok? Debo serles sincero. Tiene como un pequeño jueguito en lo que es la habilidad, que es difícil poder llegar a dominarlo rápido al momento, porque siento que esta habilidad tienes que, la doble carga, tienes que utilizarla al instante, ¿ok? Creo que si no la usas al momento, como que se pierde la oportunidad, ¿ok? Como que ya se desaparece la opción y tienes que volver a esperar que recarga. Entonces al momento que utilices la habilidad de él, tienes que darle, si impactas contra el rival, tienes que darle al botón 2 veces rápido, ¿ok? Usualmente utilizamos la habilidad una vez, ¿ok? Pero en este caso la jugabilidad cambia y me parece para bien, me parece muy interesante esa doble secuencia, algo pues bastante dinámico, bastante divertido, pero pues hay que dominarlo, ¿ok? Esa doble carga de melee, cuadrar bien ese es el momento correcto, porque en diferentes ocasiones pues te puede pasar factura que te vayas a otro lugar el cual no tenías pensado, ¿ok? También, chicos, quiero destacar, porque me pareció un dato muy curioso e interesante, es el tema de la resistencia. Aunque tenga cierta cantidad de vida, 250.000 más o menos aproximadamente, yo a veces siento como si tuviera mucha más vida, ¿ok? Entonces, ojito con este mesh, porque tiene muy buena velocidad,
Es muy pequeño y se puede esconder en diferentes zonas. Puede tomar puntos de control rápido. Puede jugar cuerpo a cuerpo con diferentes enemigos. Tiene una capacidad de energía que le permite utilizar básicamente las mejores armas del juego. Esa doble carga, ok, me parece alucinante, y la resistencia que tiene me hace pensar que posiblemente, y esto lo digo con bastante propiedad, este mes podría llegar a ser un mes meta, ok, diferente por ejemplo de Scorpius, ok, el cual pues respeto los gustos de todos, pero pues para mí Scorpius no lo considero un mes meta, ok. Me parece que Nomad en esta ocasión, por todas las cualidades que tiene, me parece que es un peligro literalmente dentro de la arena, ok, sobre todo para realizar ataques muy rápidos, emboscadas, ok. Sacrificar incluso el propio Mesh contra una serie de rivales, porque puedes impactar uno, pues luego impactas el otro rápidamente. Entonces definitivamente de mi parte tiene toda la aprobación. Me parece que es un Mesh muy interesante, muy fuerte, y me quedo más allá de que con la doble carga, me quedo con la resistencia que tiene, porque en diferentes ocasiones tuve momentos muy complicados en los cuales pude haber sido eliminado, pero aguantó muchísimo, ¿ok? Igualmente tendría que seguir explorando un poco más respecto a su habilidad, tratar de dominar ese doble dash, pero definitivamente es un Mesh que me gusta muchísimo. Actualmente en la comunidad están pasando muchas cosas respecto a otras cosas de los implantes, de las coins, del bug Blix. Eso no podemos tapar el sol con un dedo, pero ciertamente también debo destacar lo bueno, por supuesto, y es que este Mesh para mí me parece que es una completa locura. No me imagino un duelo 2 versus 2 con estos Nomad, ok, y utilizando las dobles cargas, por ejemplo con Missile Rack 12, sería una verdadera locura. Y pues me agrada muchísimo el hecho de que vuelva otra vez esa experiencia de jugar con Killshot, sobre todo en la parte alta del juego. Pero pues amigos míos, espero que les haya gustado. Un abrazo enorme para todos. Recuerda suscribirte a nuestro canal, compartirlo con todos ustedes, activar la campanita y por último, diseña duro, juega duro. Nos vemos en la arena. Chao, chao.